buenas tardes, gente linda. Estamos hoy nuevamente con un ambiente caldeado, no solamente por los grados centígrados que tenemos, sino que muy caldeado todo. Juan Jesús, ¿qué número de programa es hoy? 98. 98. ¿Cómo estamos, Rosa? Saludos a vos y para la audiencia. Estamos en el programa número 98 y nos estamos la temperatura en grados Celsius, como miden los americanos, que están ahí por los 100 grados. Nosotros estamos con 39, 40 grados de temperatura ahora mismo. Bueno, estas sí estarán 40 grados. Sí. Yo de sensación térmica creo que hace 48 grados. Ayer de tarde teníamos 48 grados, nos pegaba el calor en la cara. Y bueno, pero la temperatura política, la que está subiendo, pero radicalmente, más todavía cuando hablamos del Poder Judicial, los que van a enjuiciar a los magistrados, los que van a designar a magistrados, o sea, estamos caldeados, un ambiente político caldeado, y lo grave es que está el Poder Judicial en medio de todo esto. Ese ambiente caldeado está perjudicando al Poder Judicial. Y nosotros tenemos que hablarlo acá en el Cabildo, sí señor, tenemos que hablar en el Cabildo el derecho a la ciudad. Acuérdense, todos los problemas que tenemos a nivel municipal, a nivel de las gobernaciones, a nivel de administración de territorio, en todos los niveles, el gran contralor, el órgano de control en Paraguay constitucionalmente es el Poder Judicial. Entonces, ¿cómo no nos vamos a poner en alerta cuando ese ambiente caldeado que hay, cuando afecta al Poder Judicial, si es el órgano de control por excelencia el que tenemos que cuidar? Y para eso, gente, hoy estamos con uno de los candidatos al Consejo de la Magistratura. Le vamos a dar la bienvenida al doctor José Valenzuela. ¿Cómo está, doctor? Un gusto doctora. Tenerle acá. Hola, doctora, ¿cómo está? Un gusto realmente poder estar aquí compartiendo con ustedes este espacio tan escuchado y tan visto. Así que un placer y a disposición de ustedes y de toda la audiencia. Bueno, gracias por venir, doctor. Yo sé que ustedes están en plena campaña. Estimo que el doctor Oscar Paciello está llegando en breve. Nos preocupa mucho. Bueno, sabemos que hay unas elecciones en puerta, sabemos que el Poder Judicial está así en el ojo de la tormenta con todo lo que está sucediendo. Entonces, contanos un poco cómo está la campaña primero. Vamos a hacer, ¿cuándo son las elecciones? La gente quiere saber cuándo van a ser las elecciones. Las elecciones son del 28 de octubre, así que queda sábado 28 de octubre. Vamos a tener un sábado, va a iniciar a las 7 de la mañana y va a concluir a las 17 horas. Realmente hay un gran movimiento a nivel nacional, porque hay que recordar que esta es una campaña a nivel nacional, implica que todos los movimientos tengamos que generar nuestras jefaturas de campaña, nuestras jefaturas de distrito, como una elección nacional, ¿verdad? Así que también implica mucho tiempo, implica un desgaste necesario para los candidatos, para los movimientos y para todo el equipo. A nivel nacional, en particular, nosotros estamos muy bien, tomamos en consideración dividir un poco de acuerdo a la experiencia que ya tenemos, porque hay que decir que si bien el movimiento de unidad gremial es nuevo, pero es un movimiento que está integrado por otros movimientos que hace varios años ya vienen pugnando eventualmente. ¿Cuántos movimientos está integrando la unidad gremial? 4 movimientos. 4 movimientos. El movimiento del doctor Oscar Paciello, el movimiento mío que tuve en las elecciones pasadas, el movimiento del doctor Juan Sosa Vareiro y también el movimiento de la doctora Carolina. Y hay que decir que también se sumó ya hace unos 15 días atrás uno de los movimientos que se presentó para pugnar, porque hay que recordar que éramos 4 los movimientos que nos inscribimos, y el doctor Tadeo Zarratea, en un acto realmente de mucha altura, tomó la decisión de poder renunciar a su candidatura y se sumó también a nuestro movimiento, y hoy por eso somos 3 movimientos que estamos pugnando. Son 5 movimientos. Eso que decís de la altura y la dignidad del doctor Tadeo Zarratea, yo creo que hay que subrayar, porque justamente el doctor Tadeo Zarratea fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, que crea estos órganos
y que él estuvo con nosotros en un programa anterior y justamente explicaba cuáles fueron los fundamentos, las motivaciones y los motivos para crear tanto el Consejo de la Magistratura como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Y realmente como hoy le tenemos en el tembladeral al Poder Judicial, y él decía justamente, nos equivocamos en muchas cosas en la Asamblea Constituyente, y que alguien pueda tener esa autocrítica, y sobre todo una persona que tuvo tantos cargos relevantes, ¿verdad? Eso te iba a decir, doctora. Una persona que estuvo en los 3 poderes del Estado, él estuvo en la Asamblea Constituyente, fue senador, estuvo en el Poder Ejecutivo y después fue muchos años magistrado, y un magistrado que salió por la puerta grande. Y hay que decir que es docente, después tiene una experiencia ya también en el ejercicio de la profesión, es decir, es una persona que conjuga una cantidad inmensa de virtudes, y nosotros estamos muy contentos de poder contar con su presencia física, con la presencia de su equipo y principalmente con la experiencia, ¿verdad?, que él tiene, ¿verdad? Sí. Eso también le caracteriza bastante al movimiento Unidad Gremial. Realmente hoy podemos decir que el doctor Óscar Paciello está conformando un gran equipo, que no es un equipo simplemente de hecho electoral. Está ahora claro. Y le sumamos el único movimiento que tiene un candidato que hoy ya ha probado durante 3 años una buena gestión. Podrá tener quizás algunas sombras, pero creo que el doctor Paciello, en el momento que le cupo estar en el Consejo de la Magistratura, se han tomado la decisión de conformar ternas para Tribunal Superior de Justicia Electoral, Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General. Y hoy creo que las personas los últimos nombramientos para la Corte son bastante buenos, y también para la justicia electoral. Doctor, yo quisiera saber, terminaba el programa anterior, estaban hablando justamente de los candidatos, además de lógicamente ser abogado, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos básicos para poder candidatarse a este perfecto, una excelente pregunta. El Consejo de la Magistratura, propiamente dicho, es un órgano extrapoder, es un órgano que, además de tener la representación de los 3 poderes del Estado tradicional, es decir, está la Corte Suprema de Justicia, por eso está el doctor Eugenio Jiménez, está el Poder Ejecutivo, está hoy el doctor Enrique Cronahuete, que es representante del Poder Ejecutivo, está el Poder Legislativo, que también está un senador y un diputado. Además de eso, también está la academia, es decir, está un representante de las universidades nacionales, está un representante de las universidades privadas, y después hay 2 representantes, necesariamente vamos a llamarle las organizaciones civiles, que somos nosotros los representantes de los abogados. Sí, los abogados ejercientes, o como le llamamos comúnmente, pasilleros, ¿verdad? Ahora, sobre esa lógica de composición, necesariamente uno tiene que ser abogado ejerciente, o por lo menos también haberse dedicado a la docencia. Es decir, son los 2 requisitos que necesariamente exige la Constitución Nacional a los efectos de que una persona pueda candidatarse. En nuestro caso en particular, nuestro movimiento, a diferencia de cualquier otro, y esto lo digo con mucho orgullo y sin ningún ánimo de soberbia ni nada por el estilo, ¿verdad? Hoy el doctor Óscar Paciello viene del ejercicio de la profesión de hace más de 34 años. Yo vengo de hace más de 20 años del ejercicio de la profesión y también de la docencia. Enseño desde el año 2007 en todas las casas de estudios de este país, en todos los cursos de grado y posgrado. He integrado la Comisión Nacional para la Reforma del Sistema Penal en 2 oportunidades. El doctor Tadeo Zarratea ya no hace falta que expliquemos, necesariamente forma parte del equipo. El doctor Juan Sosa viene ejerciendo la profesión, la doctora Carolina también viene del ejercicio de la profesión y la docencia. Entonces creo que es el único movimiento, a diferencia de los otros, que realmente viene de aquel mandato que da la Constitución Nacional y que está previsto también en nuestra ley, ¿verdad? Sin entrar a analizar los otros candidatos, como vos dijiste. Pero llegamos a un momento en el que tenemos que decirle a la ciudadanía y tenemos que decirle a los abogados y las abogadas, si nosotros queremos tener un mejor sistema de justicia que se hace única y exclusivamente con recursos humanos, porque está todo lindo desde el punto de vista de la Constitución, de la ley, pero después de esto en el día a día tenemos que construir con personas. Y para que podamos tomar las mejores decisiones, tienen que estar aquellas personas que tengan conocimiento, experiencia y tengan la voluntad de no someterse a ningún otro poder, sino más a los mandatos constitucionales le legales. Hace carácter. Sí, por supuesto. Porque realmente yo creo que este momento del copamiento en todos los 3 poderes del Estado y en todos los que, hasta clubes, o sea, es importante decir que el conocimiento, la capacidad, la idoneidad
tiene que incluir lo que se llama trayectoria y el carácter de no someterse a los problemas. Por decir nomás, ustedes, de ser electos para el Consejo de la Magistratura, van a tener que elegir magistrados que son los que van a tener que lidiar con los problemas de Remancito, la finca 916, los ocupantes VIP, son todas ligazones políticas, o van a tener que resolver, por ejemplo, el problema de Tacumbú en mano del crimen organizado, o van a tener que resolver, no sé, problemas densos del relacionamiento que todos van a terminar en el Poder Judicial, que es el órgano de control que tenemos. Y yo voy a sumarle un poco más a esto. Por primera vez vamos a tener en el Paraguay un recambio del recurso humano dentro del Poder Judicial, producto de la toma de decisión de jueces, fiscales, de jubilarse. Es decir, hoy hay más de 200 cargos que tienen que llenarse y eso va a continuar. Es decir, esto no va a parar. Y desde la época de la era de la democracia hasta ahora nunca se dio una situación como esta. Pero entonces, hubo una renuncia masiva también. Sí, tenemos, y esto va a llevar hasta el 2025 fácilmente, sin ningún inconveniente. Entonces, por primera vez vamos a tener un recambio del recurso humano. Así que con mayor razón, como normalmente decimos, los abogados que integramos eventualmente esos dos espacios que se tiene el Consejo de la Magistratura son quienes necesariamente generan el verdadero equilibrio dentro de ese órgano colegiado, que es un órgano extra poder, ¿verdad? Porque ustedes sabrán, el representante legislativo viene necesariamente con un mandato, el del ejecutivo también, el un mandato judicial político también, por supuesto, no vamos a negar eso. Ahí viene el punto, porque imagínense, estamos hablando de entender, administrar justicia. No debería de venir del mandato político. No. Pero por eso es muy importante, doctor, esa diferencia que estás haciendo respecto a la idoneidad, a la capacidad, al ejercicio de la profesión. No como hoy que le tenemos en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, nada más y nada menos, en la presidencia, a una persona que no se sabe si tiene título de abogado, si su matrícula, cómo lo consiguió, o de dónde sale ese título de abogado de este señor Rivas, que hoy le escuchaba a Oscar Paciello justamente pedir que estaba hablando, pidiendo que pida permiso mientras se dilucida el problema. Pero justamente tenemos por ahí el título que dice que se le habilitó aparentemente creo que fue, no sé si era marzo del 2020, por ahí estaba hay un título que está corriendo, y 3 años, ahí está en pantalla justamente, ese título dice Universidad Sudamericana, que ¿dónde queda la Universidad Sudamericana? Se recibió en el año 2020. ¿Y cómo una persona que nunca ejerció la profesión va a ser la persona que va a enjuiciar a magistrados? Creo que la diferencia que ustedes están haciendo cuando hablan de capacidad, de ejercicio de la profesión, de la idoneidad que se tiene que se necesita con urgencia en el Consejo de la Magistratura, y esto que está sucediendo hoy en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, estar a la cabeza de la institución que va a enjuiciar a los magistrados, una persona cuya legalidad de su título se está dudando. No se sabe dónde queda la Universidad Sudamericana, y dice, si se le otorgó en el 2020 el título, si fuese verdad que existe esa universidad, y si fuese verdad que el título se le otorgó en marzo del 2020, ¿de qué experiencia habla para poder enjuiciar a magistrados? Doctor Oscar Paciello, bienvenido. Llegaste en el momento candente, doctor. Bienvenido, llegaste en el momento preciso. Llegó para la pregunta, doctor. Sí, muy buenas tardes a ustedes, muy buenas tardes, José, muy buenas tardes a toda la audiencia.
Y sí, en realidad, Rosa, es preocupante, es muy serio lo que ha trascendido. En su momento ya se discutió esto hace 3 años, pero hoy nuevamente saltan nuevos elementos a raíz de una investigación, si se quiere llamar así, que ha realizado el diputado Benítez y la senadora Katia González, y eso nos obliga, al menos a nosotros, y en mayoría hemos resuelto eso, a que él pida permiso al cargo y explique esto si es que hay explicación, ¿verdad? Es grave. Te escuché hoy haciendo justamente ese pedido de que pida permiso. Y yo creo que como mínimo se tiene que pedir permiso mientras se dilucida el problema, porque ¿cómo vamos a tener un presidente que va a estar enjuiciando a magistrados si ni siquiera tiene el título de abogado? O si compró, o si no compró, tiene el título de abogado, pero se recibió en el 2020, ni siquiera estaba matriculado cuando se le designó como representante. Durante la jornada se pidió incluso su destitución. El artículo 253 de la Constitución, el único requisito que le pide para que sea miembro del jurado de enjuiciamiento es que sea abogado. Sí. Pero ahí viene mi pregunta. Para ustedes, para el Consejo de la Magistratura, ¿hay requisitos? 10 años de ejercicio. Como mínimo. De la profesión o la docencia. Para ser ministro de la Corte, hay requisitos. Y después dice 2 diputados y 2 senadores. Y estos deben ser necesariamente abogados. Pero son los pares de 2 ministros de la Corte y de 2 miembros del Consejo de la Magistratura. Entonces, necesariamente tiene que ser abogado con experiencia. Se supone que va implícita esa experiencia, ¿verdad? Si uno sigue el sistema constitucional, se supone que lo que se quiere es dotar los órganos con gente de experiencia y capacidad, obviamente. Y bueno, hay gente que reúne esas condiciones en el Senado, hay gente que ha reunido esas condiciones en la Cámara de Diputados también, pero ya son sus pares los que lo han elegido. La pregunta tendría que dirigirse a ellos, o la observación, que piensen un poquito más cuando tienen que elegir a alguien, porque hace falta experiencia en todos los órdenes de la vida. Yo no puedo venir aquí a sentarme a actuar como locutor o periodista cuando no tuve experiencia en ese ámbito. De hecho, esa renuncia masiva de 200 magistrados que hoy tenemos tiene que tener una razón, aparte de la jubilación, sí, ¿verdad? Yo hablé con varios de ellos y dijeron, no, en este momento es muy difícil, la instrucción política viene por teléfono, y yo no estoy de acuerdo con eso, prefiero presentar mi renuncia y jubilación anticipada. Rosa, hablando un poco... viendo quiero nomás terminar esto, que duele el Poder Judicial cuando te dicen ese tipo de cosas, y van a tener un arduo trabajo en este periodo del Consejo de la Magistratura. Perdón, antes que puedas hacer la pregunta, es una de las razones por la que hemos decidido continuar, pero no continuar solos en el cargo, sino con un equipo mucho más sólido en cuanto a capacidad y a formación. José, que es quien me acompaña como suplente, es un docente universitario reconocido, es ejerciente de la profesión también, con mucho reconocimiento en el ámbito penal, y el resto del equipo que hemos conformado en unidad gremial está formado para esto. Al menos experiencia en el ejercicio sobra, compromiso cívico sobra. Entonces es el motivo principal por lo que hemos considerado presentarnos nuevamente, porque, como bien dijiste, viene un trabajo arduo, y un trabajo arduo debe realizarse con estos elementos, con capacidad, con compromiso cívico principalmente, y nosotros creemos que tenemos, y es lo que ha generado una gran aceptación a nivel de los colegas en todo el país. Hablando un poco desde la lógica, ¿verdad? Porque estamos, por lo que veo, en una situación, desde mi punto de vista, ilógico. Para ser candidato a presidente de la República, el requisito mayoría de edad, no sé si había 35 años. 35 años,
no sé si había o no algún antecedente político o algún dato técnico que tendría que tener cualquier ciudadano, ¿verdad? Pero ¿cómo puede una persona con 2 o 3 años de experiencia, 1 o 2 años de experiencia, llegar ya al cargo al que llegó esta persona? Si es que se recibió en 2020 teóricamente, ¿verdad? Según el... Si fuese válido su título. No, él ya fue designado miembro del jurado de enjuiciamiento en el 2020. Ya era miembro y saltó todo ahora porque es presidente. Había saltado, yo lo dejo. En su momento ya se cuestionó mucho, ¿verdad? Y se cuestionó también la celeridad de su juramento como abogado y todo eso, pero quedó, al menos no había duda de que sea auténtico el título, ¿verdad? Pero hablamos... Se cuestionaba que cómo todo tan rápidamente y que nunca había ejercido la profesión. Hablamos de una persona recién egresada en ese momento, entonces. Sí, pero no se cuestionaba la autenticidad de su documentación. Por eso hablaba un poco de lo lógico e ilógico, ¿verdad? Iba adentro haciendo valer de que el título es absolutamente real y legal y sin sospecha alguna. Igual llama poderosamente la atención que yo termino la facultad de Derecho y al mes de haber terminado la facultad ingreso a ese cargo, ¿verdad? Sí, eso es categórico. Pero hay un problema de representación en casi todos los poderes del Estado, ¿verdad? Convengamos que eso es una cuestión hoy que lastimosamente nos llama la atención. Y trayendo eso nuevamente al tema del Consejo, por eso estamos acá. Correcto. Es decir, por eso tomamos la decisión. Por eso tomamos la decisión de salir un poco. Yo le suelo decir a Oscar, de dejar nuestros estudios jurídicos, donde estamos bastante cómodos ya después de unos años que uno se asienta, generó ya cuerpo, está tranquilamente, puede trabajar en todo el país. Pero bueno, hay que tener un sentido de responsabilidad en esto. Y no abandonar tu estudio significa después comenzar de cero. De cero, así mismo. Te lo diré. A Oscar le va a costar seguramente después. Yo, gracias a Dios, estoy todavía en el estudio jurídico, trabajando y remándola. Pues le suelo decir a Oscar que me suele decir, realmente extraño el ejercicio de la profesión, extraño el pasillo, extraño sentarme en el escritorio, hacer el trabajo de laboratorio, escribir, diagramar una estrategia de defensa, plantearlo, plasmarlo, discutir con los abogados, etcétera. Y realmente para aquellos que nacimos para ser abogados, eso uno extraña. Y como decía, doctora, realmente cuando uno se va, el espacio queda vacío y ocupan otros, ¿verdad? Es una cuestión natural. Pero los bueno, conflictos siguen y alguien los tiene que tomar. Que alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? Sí. Es decir, hay que salir un poco de nuestro espacio de confort y plantearnos esto. O si no, va a ocurrir lo que ocurre en este caso del jurado, que el ejercicio del poder, eventualmente dependiendo de quién lo ejerce, hay veces que tiene o no sentido de responsabilidad y otras veces no hay sentido de responsabilidad. Pero que eso ocurra con el Poder Judicial es lamentable. Como mínimo tengo que decirlo que es lamentable, porque los que estamos en el medio, en el sándwich, entre lo que es urgente que se resuelva para una mamá que está pidiendo prestación alimenticia, y que tengamos de repente un magistrado que no sabe qué hacer porque su contraparte es alguien que tiene poder político, ese tipo de cosas es lamentable cuando ocurre. Y a cualquiera que tenga, no importa si es un juicio ejecutivo o una inconstitucionalidad, la diferencia del poder entre vos podés tener todo el argumento jurídico a favor, pero cuando tenés tu contraparte tiene fuerza política y vos decís, eso no puede estar ocurriendo en el Poder Judicial. Extrañamos los años, esas décadas pasadas del Poder Judicial. Por eso nosotros, el lema de nuestro movimiento, aparte de su denominación, unidad gremial, tenemos como lema del movimiento igualdad de oportunidades. ¿En qué aspectos la igualdad de oportunidades? Un aspecto para los que quieren ingresar a los cargos del sistema, que van a tener la igualdad de oportunidades en la competencia. Y en esa competencia vamos a seleccionar a los más capaces e íntegros para los cargos. Pero desde otra óptica, del lado del profesional que no quiere postularse a ningún cargo, sino que quiere trabajar bien, garantizarle también esa igualdad de oportunidades al tener gente apta en los cargos. Y que esa gente haya llegado allí por sus propios méritos y sin padrinos. Entonces sí le puede garantizar independencia e igualdad de oportunidades, donde sus argumentos y razón jurídica van a primar por encima de cualquier otra cosa. Entonces, por eso elegimos ese lema de igualdad de oportunidades, porque es lo que hace falta en este país.
¿Cómo, con tu experiencia, doctor, en el Consejo de la Magistratura, cómo se puede incidir más desde los candidatos de los abogados? Porque convengamos de que hay representantes del Parlamento que vienen con un mandato más político, y a nosotros nos alegra mucho escuchar el enfoque que le están dando a esta campaña, ¿verdad? De la igualdad de oportunidades, que la ley se lea igual para todos, que no sea que la letrita valga para unos y no para otros. Entonces, ¿cómo se puede incidir en estas elecciones? Hablo porque en estas elecciones se van a elegir 2 candidatos que son los que representan a los abogados. Bueno, ahí ya nos toca hablar de nuestras propuestas y principalmente cómo puede incidir el abogado, eligiendo a un representante que sea su par. El abogado debe saber que a quien elige debe ser una persona que conoce el ejercicio profesional, que tiene experiencia, que ha tenido actitudes en el campo de la representación gremial, que ha tenido actitudes cívicas, si se quiere, en otros estamentos, que ha sido un excelente docente, que ha demostrado a lo largo de su carrera profesional haberse apegado a la ley y no a otras prácticas. Entonces, ese es un par del abogado común y corriente, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que la manera de incidir es eligiendo a lo que dice la Constitución, elegido entre sus pares. Es decir, gente que ha ejercido verdaderamente. Nosotros, en nuestro movimiento, los 4 candidatos, tenemos décadas de ejercicio profesional. Décadas. Yo no puedo hablar lo mismo de otras candidaturas. Entonces, creo yo que el 28 de octubre el colega va a poder diferenciar quiénes han estado por los tribunales, quiénes han trabajado en la profesión y quiénes vienen direccionados desde otros estamentos. Dentro del círculo de abogados, justamente ustedes, por lo menos un vistazo general tienen de lo que es también la hoja de ruta ahora de los candidatos que están presentes. Claro. Está a la vista de todos, al conocimiento de todos los colegas, lo que hemos hecho y lo que han hecho todos los que se candidatan. ¿Cuántos abogados hay en el padrón de abogados? Habilitados 37.680. ¿Matriculados? Y estamos con el número 60.000, que esa es una perversión. 70.000, ¿no? Sí. 70 por ahí, ¿verdad? Ya está por llegar los 70.000. Sí. Eso, hoy nos recordábamos con José. Anteriormente, Rosa, el funcionario público no se matriculaba porque la propia Secretaría de la Corte, cuando presentaba pero vos sos funcionario, vos no te podés, vos estás inhabilitado. Entonces no se le matriculaba. Se politizó esto hace 2 décadas más o menos, y allí masivamente se matricularon todos los funcionarios, defensores públicos, agentes fiscales. Entonces se ha perdido la esencia de lo que quería la Constitución, que solamente el gremio que ejerce verdaderamente tenga su matrícula. Tenga su matrícula, ¿verdad? Es la que participe en estas elecciones, ¿verdad? Hey. Exacto. Por lo menos en las elecciones pasadas, hay que decir que la Corte realmente nos dio una buena señal al momento de decir, vamos a sacarle a los funcionarios públicos de estas elecciones. Eso ya se dio hace 3 años atrás, realmente ahí con un voto doble que había ejercido en ese entonces el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es el doctor Alberto Martínez Simón. Hay que decir, aquellos ministros que se han portado con esta visión real, ¿verdad? Y en esta ocasión volvieron a intentar nuevamente los otros 2 movimientos que hoy están pugnando con nosotros, volvieron a intentar que ingresen nuevamente los funcionarios judiciales, y en esta ocasión 6 ministros se han plantado nuevamente y han dicho no. Esta es una elección única y exclusivamente para aquellos abogados que están matriculados y no para el resto. Entonces es un mensaje claro de una mayoría de la Corte. Que están matriculados, o sea, ¿el funcionario público no puede elegir? No, ningún funcionario aunque esté público, matriculado. Aunque esté matriculado. Es decir, han sido excluidos, y yo diría que de muy buena manera. Creemos que como movimiento de muy buena manera, no solamente los del Poder Judicial, sino también los del Poder Legislativo, los del Poder Ejecutivo, han sido excluidos. Y tiene una razón de ser jurídica y una razón también fáctica, es decir, de hecho,
que es importante. Lo que Oscar dijo, y si nosotros volvemos a unos años atrás, realmente hace unos 20 años atrás, o 15 años atrás, en estas elecciones participaban realmente los abogados. Después vino unos movimientos que hoy voy a reservarme no decir los nombres, ¿verdad?, de las personas, no movimientos. Vinieron un par de personas que vinieron a prostituir la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción y después las universidades privadas y después a los funcionarios, al Ministerio Público, al Ministerio de la Defensa Pública, y realmente los defensores y los fiscales tenían sus representantes, no los abogados. Por dos sencillas razones. Es mucho más fácil trabajar con el funcionario público porque es disciplinado. Claro. Y otra cosa. Cumple instrucciones. Y otra cosa. Había se bancaba la campaña electoral, entonces era más fácil. Anda a pedirle a un abogado o una abogada que te dé una suma de dinero para hacer un encuentro. No te va a dar si él está viviendo del día a día. Si claro. Nosotros conocemos que eso es así. Los que vivimos de la profesión sabemos cómo es. Hay veces que comes polvo y hay veces que puedes comprarte una casa. Sí. Pero tenés que equilibrar tu finanza porque nosotros no tenemos el ingreso mensual. A fin de mes no hay tarjeta que te dé el dinero. Que te sirva. Desde el 27 al 30 o 31 no sabemos si nuestra tarjeta de débito va a tener plata o no para irnos al súper o para pagar nuestras cuentas. Bueno, los abogados que somos normales, honestos, trabajadores, ¿verdad? La carrera de abogacía en Paraguay, la carrera de derecho en general es algo bastante puntilloso, peludo si se quiere. Pues yo recuerdo, mi hermana es también abogada. Yo recuerdo que, al menos en mi generación, yo soy el colegio, lo terminé en el 2008, había una grandísima cantidad de personas que iban, y derecho era casi como que la carrera a la que uno iba de repente hasta así no sabía qué quería estudiar, porque era lo más cercano o lo más abierto. Mucha gente cree que la carrera de derecho, la abogacía es fácil. De ninguna manera. Y después está el tema de politización. Depende de lo que quieras hacer con tu carrera, ¿verdad? Mira, si me vas acuerdo, a ejercer como abogado responsable, tenés que quemar las pestañas. Me acuerdo puntualmente cuando empezaron todas las cuestiones políticas y las cuestiones del Una no te calles y compañía, que tenía una raíz fuerte en lo que era la Facultad de Derecho también. Se empezó a hacer toda esa cuestión y después ya corrió el lamentable Vox Populi que se habla siempre de que en la Facultad de Derecho se teje mucho también de lo que es la política general después, ¿verdad? Sí, José definió muy bien recién. Se convirtió en un aparato electoral. Si se convirtió en un aparato electoral, vos le vas a ver a los abogados y abogadas necesariamente teniendo una incidencia en el trabajo de las campañas electorales, ya sean municipales, departamentales o nacionales. Cooperativas. Y después de esto vienen y trabajan nuevamente en este espacio, porque al fin y al cabo es un espacio de poder. Lo que vos decías hace rato, Rosa, el Consejo de la Magistratura es la puerta para el acceso del recurso humano al Poder Judicial. El jurado, en algunos casos, es la puerta de salida. Pero el consejo es la puerta. Entonces, quieras o no, yo siempre señalo esto. Cuando alguien se presenta para un cargo, se presentan 100 personas. ¿Con quién tratas a 100 personas? Con el consejo. A la corte se van 3 personas nada más que forman parte de una terna. Entonces, ¿dónde se ejerce realmente el trabajo? Para que vos puedas decir, voy a enviar a 3 personas que son intachables desde el punto de vista del conocimiento, de la experiencia y de la integridad, en el consejo. Es el consejo. Entonces hoy tenemos que generar esta transformación que nosotros creemos de nuestro movimiento. Oscar lo vino haciendo, pero intachablemente hay que decir de que si uno mira un poquitito hacia atrás, hay un antes y un después. Realmente hay un antes y un después en el consejo. Creo que hasta incluso eso ha generado de que ambas cámaras del Congreso, tanto la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, realmente hayan enviado a un buen representante de la Cámara de Diputados. ¿Quién es el representante de Cámara de Diputados? De Cámara de Diputados actualmente el doctor Edgar Olmedo, y por la Cámara de Senadores el doctor Edgar López. Dos Edgar, así es. Y hay que también señalar, si me permite, Oscar, que realmente el trabajo de establecer unos reglamentos,
un poco más cerrado, hasta yo diría que te sirvan como una suerte de candado, también ha hecho de que los representantes, si bien son políticos, vienen necesariamente a sabiendas de que hay un reglamento que se tiene que respetar. Es decir, yo no puedo venir con la tarjetita del diputado fulano para que Mengano pueda entrar, ¿verdad? O sea, estamos avanzando ¿va a ser hacia administrativo, jurídico o va a ser político discrecional? Claro, cuando vos señalabas cómo incidir, yo pensé que ibas a decir cómo pueden incidir los representantes en el Consejo, no para la... Ahí me iba, la pregunta era cómo incidir en el Consejo. Y cuando uno habla con la autoridad, de la experiencia, o con la autoridad moral, si querés llamarle de otra manera, los representantes que, como dice José, y atienden a que el reglamento autoriza lo que está diciendo el representante del gremio de abogados, los representantes políticos dicen, sí, esto no se puede hacer, hasta aquí podemos llegar, y felizmente se han comportado siempre dentro de lo que establece el reglamento. En algunos casos inclusive han sido más respetuosos del reglamento que nosotros mismos. Sí, hay que reconocer eso. Sí, entonces allí se genera un ambiente de búsqueda de excelencia en las designaciones. No siempre. Hay casos en que llamativamente hay cosas que no son muy agradables, pero en la mayoría de los casos tratamos dentro del Consejo de la Magistratura, el jurado es diferente, pero dentro del Consejo de la Magistratura tratamos de ceñir nuestras actuaciones a lo que establece el reglamento y la Constitución. Eso te iba a decir, ¿dónde está el reglamento para el jurado del enjuiciamiento de magistrados? Porque la Constitución de hecho es muy escueta. Bueno, la ley designa, yo creo que designa demasiado integrantes de los otros poderes, y justamente el problema es que solamente hay 2 integrantes del Poder Judicial. Hay 4 integrantes del Parlamento y 2 integrantes del Poder Ejecutivo. Son 6 versus 2. Entonces, Claro, pero en el Consejo de la Magistratura, la representación del estamento político se reduce a 2. A 2. Entonces, se invierte ahí la cosa. Sí. Entonces, toda nuestra Constitución viene de la Constitución. Está equilibrada. Hay un sistema de contrapesos en todas las actuaciones del Estado. Y acá prima más lo que sería la sociedad civil, que hay que saber elegir a quienes representan a la sociedad civil. En el jurado. En el Consejo. En el Consejo. Y en el jurado prima más el segmento político, ¿verdad? Entonces, fuerte. Entonces ahí se tendría que equilibrar. Y depende, todo en general, depende de las personas que integran los órganos. La norma puede ser perfecta, pero si va un perverso a ejercer el cargo, pervierte hasta la misma norma. Totalmente de acuerdo con eso. Y yo creo que ahí vos tenés mucha responsabilidad, Oscar. Creo que tu papá, que sí estuvo en la Asamblea Constituyente también y peleó muchas veces, tenemos que recurrir cuando la norma está un poco oscura, no sabemos cómo nos vamos a lo que decía la Asamblea Constituyente, y siempre le vemos por ahí, vemos las discusiones y los argumentos que pusieron cada vez que escribieron cada artículo de la Constitución Nacional. Sí. Yo creo que eso pesa. Pesa y mucho. Sí. Interesante porque en este momento tenemos que decir, es fuerte el copamiento que hay. En los 3 poderes, en los municipios, en los clubes, en las comisiones vecinales, o sea, está todo copado. Cuando uno ve tanto desgobierno, tanto no sabe por dónde empezar, pero nosotros que estamos en el medio del sándwich, en el medio de la administración de justicia y con el que clama justicia y nosotros tratando de dar respuesta, necesitamos que los órganos que están, digamos, como custodios del Poder Judicial, porque uno va, le abre la puerta para que ingrese al Poder Judicial, que es uno de los poderes más distribuidos en toda la República. Bien distribuido. Tenemos tribunales, juzgados, en toda la República tenemos, en todos los departamentos. Y sin embargo, cuando tenés un jurado de enjuiciamiento que con total facilidad puede mirar políticamente el juicio, y entonces vos decís, bueno, nosotros necesitamos más personas
capaces, comprometidas y con carácter, para que desde algún órgano se ponga un poco de orden. Sí, el momento en que vivimos requiere de que los órganos funcionen. Por eso que hablamos siempre del fortalecimiento institucional. Sí. Eso es clave y nosotros estamos convencidos y comprometidos en esa tarea. Convencidos de que es impostergable y comprometidos a poner lo nuestro, nuestra capacidad, nuestra experiencia, para que eso se consolide y podamos hablar de un Consejo de la Magistratura que funcione institucionalmente, prescindiendo de quienes coyunturalmente lo integran. Y eso es clave. Y de ahí, del Consejo de la Magistratura, como dijo José, la puerta de acceso, si trabajamos bien, vamos a poder tener un poder judicial medianamente efectivo en corto plazo. Pero si seguimos con el mismo juego, vamos postergando y postergando esa mejoría. Y yo sumaría lo siguiente, que si tenemos un buen Consejo de la Magistratura, si nosotros nos abocamos hoy en trabajar en un mejor modelo para el acceso de un buen recurso humano y que potenciemos eventualmente ese recurso humano, que no solamente le potenciemos también a ellos, sino le potenciemos a los abogados, creo que vamos a lograr tener una menor incidencia en el tiempo de un jurado de enjuiciamiento de magistrado, con una visión de que sea una suerte de garrote para los jueces y para los fiscales. Entonces, si nosotros trabajamos allí desde el inicio, creo de que judicial y jurisdiccionalmente vamos a tener un mejor trabajo. Así que tenemos que abocarnos, por eso nosotros señalamos, la primera propuesta que tenemos, el fortalecimiento institucional. Hoy yo creo que hay credibilidad en el Consejo de la Magistratura, hay mucha gente que se presenta, realmente es asombrosa la cantidad de abogados y abogadas que se presentan para los cargos. Y yo creo que la primera lectura que uno hace de eso es que hay confianza nuevamente en la institución, hay confianza en un modelo. Ahora, tenemos una experiencia de que el recurso humano tiene que seguir mejorando por una sencilla razón. Nosotros tenemos un déficit educacional acá, es decir, arrastramos una mala educación en la escuela, en el colegio, en la universidad y por supuesto llegamos a estos espacios. Y ahí viene también una segunda misión que tiene el Consejo de la Magistratura, que no es solamente la selección de personas para la conformación de ternas, sino también es la preparación del recurso humano. Por eso está la escuela judicial, que es una dependencia del Consejo de la Magistratura, y allí también nosotros queremos incidir. Hoy estamos buscando generar una formación por competencia. No vamos a poder suplir lo que uno ya no pudo necesariamente absorber tiempo atrás, pero vamos a tratar de generar parches correctos para que el servicio de justicia pueda funcionar. Entonces, lo que queremos es ir fomentando esa formación por capacidad, entendiendo. Y acá voy a tomar un poco lo que decía anteriormente. Yo creo que debe ser la única carrera en la que uno cree que el abogado sabe todo. Es decir, si vos le ves a los médicos, el médico se recibe de clínico, después hace su especialización, pero no le vas a ver a un ginecólogo operándole a una persona del corazón. Acá los abogados aparentemente son especialistas en derecho civil, derecho de familia, derecho penal, derecho aeronáutico. Sí, especializados en todo, y eso también tenemos que cambiar. No podemos nosotros seguir teniendo tribunales, ¿cómo es que lo llaman, Oscar? Multifueros. Todólogos. Y son todólogos, sí. Pero ¿cómo es posible? Es decir, a mí no me es posible realmente pero vos sabés que no entienden, vos sabés que no se entiende eso. Yo, por ejemplo, siempre le repito a la gente que me lleva los trabajos a la oficina, le digo, esperen, nosotros esto no hacemos. No, vos sos abogada, te dicen. Yo quiero que vos me tomes, yo solamente a vos te voy a dar. No puedo. Acá no hay ni un abogado laboralista. Acá en el estudio no hay ni un abogado que hace familia. No. Acá no solamente a vos te tengo que dar. ¿Vos sabés que Entonces vos decís, pero esperen un ratito. Siempre yo le pongo, no le vas a llevar a un pediatra para que te opere el corazón. Así mismo. Mira que, realmente el abogado se le mira, ¿vos sos abogada o no sos abogada? Me pasó mucho, Rosa, puntualmente quiero a un caso personal en el que yo estaba saliendo de un trabajo y tuvimos que ver con un abogado laboralista. Y yo decía, en cada familia, en Paraguay creo que todas las familias tienen sí o sí un abogado en la familia. Me parece que pasa, abogado y hay un poder del Estado que es solamente para los abogados, ¿verdad? El poder judicial es solamente para los abogados. Y yo decía, bueno, acudí al abogado de mi familia, no, yo te puedo aconsejar todo lo que vos quieras, pero si vas a llevar esto, tenés que llevar con un abogado laboralista.
Y es algo que realmente no está en el inconsciente colectivo, como se dice, no está, bueno, el abogado me tiene que resolver el homicidio y la otra denuncia, ¿verdad? O sea, es algo que tenemos que meter un poco la esa idea especialidad. Hay que lograr la especialidad en todas las materias. Y otro aspecto también importante, hilando lo que estabas hablando de la escuela judicial, José me comentaba, él fue docente del año 2007 o 2008, docente de la escuela judicial. Otros docentes anteriores también decían lo siguiente: antes teníamos como cursantes o como alumnos a jueces, agentes fiscales que estaban actualizando sus conocimientos, especializándose en la competencia que van a desarrollar. Hoy en día la escuela judicial no tiene más agentes fiscales, no tiene más jueces como cursantes, y eso es una señal de alarma. ¿Por qué? Y porque ellos tienen que actualizar, ellos tendrían que actualizarse permanentemente, al igual que el profesional abogado. Ahí podríamos hablar como si decimos en Paraguay no hay pediatras, entonces a los estudiantes de medicina les invitamos a que vayan para esto, ¿verdad? Se puede hacer ese estudio, porque como decía, la carrera de Derecho, yo en mi cabeza tengo que todo el mundo está yendo a estudiar Derecho. No, es que no es tan así el Derecho, no. Hay un Por eso es que se errado. cometen grandes barbaridades de repente. Se habla después de especialidades, ¿verdad? Una vez terminada la carrera. Sí. Y debería hablarse. Y yo creo que también desde el punto de vista del Consejo se puede lograr ese tipo de cosas. Hay que señalar que hoy el Consejo necesariamente establece unos determinados puntajes. Eso te iba a decir, pero hay puntajes. Y hay que ir apuntando hacia ese sector, ¿verdad? Es decir, eso tendríamos que ir nosotros fortaleciendo necesariamente. Y lo que decía Oscar, yo le contaba la vez pasada, y esto es algo real, ¿verdad? Yo empecé enseñando en el 2008 y recuerdo que la escuela judicial se abrió en el 2004, ¿verdad? Y se había abierto acá en Asunción, después se fue a Oviedo, después se fue a Ciudad del Este, después a Encarnación. Eran los únicos lugares donde estaba abierto. Después, por supuesto, lleva más espacio. Y a mí me toca ir con la segunda promoción de Alto Paraná. Y hoy, hace unos meses, me tocó nuevamente a mis alumnos de hace más de 10 años volver a encontrarlos. La mayoría son todos jueces de primera y segunda instancia. Son fiscales y fiscales adjuntos. Y el placer realmente fue tremendo, porque le dije, bueno, vamos a ver qué tal estamos. Y Alto Paraná es una circunscripción bastante bastardeada por la opinión, ¿verdad? Pero realmente en el curso, que también vamos a contar después, con Oscar estableció la posibilidad de que se pueda volver a hablar de la malla curricular de la escuela judicial, y la primera prueba que tuvimos ahora son con los diplomados, y eso hizo que la gente quiera nuevamente ir, ¿verdad? Porque dijo, bueno, vamos a ir a unos cursos que hoy son también atractivos. Uno tiene que ofrecer algo atractivo al público en general, ¿verdad? Y bueno, y fue una grata experiencia. El 90% de mis alumnos del 2008 estuvieron ahora en el año 2023 nuevamente cursando el diplomado de la escuela judicial, pero con un nivel muy importante, con experiencia y conocimiento, y yo creo que ahí hay un camino ya hecho, es decir, hay un trabajo hecho. Y se puede decir de que el Consejo de la Magistratura, a través de la escuela judicial, es una herramienta fundamental para la buena formación del recurso humano. Acá me escriben justamente, hablé de mis familiares, y tengo entendido, trabajó con uno de ustedes, me dijo anteriormente, Fátima Martínez Catania. Sí. Me está haciendo la pregunta a ella, ¿quiénes pueden acceder a la escuela judicial? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Quiénes son las personas que pueden acceder a esta escuela? Y tiene que haber terminado la carrera de abogado 3 años antes, ¿verdad? Presentarse a un examen de ingreso, que hemos sido rígidos también, desde mi administración hemos sido rígidos con el examen de ingreso, aprobarlo y iniciar el curso de formación inicial, que dura 2 años. Luego tenemos los diplomados de la escuela judicial, que son los cursos de formación continua, que es lo que estaba hablando José, cursos más especializados en determinadas materias. Ese es el esquema de básicamente una demostración de que estuvo ejerciendo ya también en ese tiempo, ¿verdad? Y más que se supone que uno no se recibe y deja colgado el título y nada más. Pensamos que es un profesional, y por eso le interesa la escuela judicial, porque si no, no le interesaría. Si uno se recibe de abogado como cultura general, que hay muchos casos también, pero es un excelente comerciante, le sirve de soporte a su actividad comercial, plausible.
Pero si quiere involucrarse en el ejercicio efectivo en los tribunales o intentar postularse a algún cargo, alguna experiencia tiene que tener en el día a día. Acá dice alguien, saludos a los dos candidatos, son los mejores para el cargo de miembros del Consejo de la Magistratura. Gracias en el por WhatsApp saludar, de la radio parece que hay gente que está escribiendo, no se le contestó, entonces me escribe al WhatsApp privado. Bueno, interesante es que la gente que está viendo también dé su opinión, porque estamos en un mundo no solamente que me alegra escuchar que se promueve la capacidad, que se promueve la capacitación también, que son dos cosas diferentes. Sí. Pero también me alegra que abogados con trayectoria miren a los candidatos. Habla de la credibilidad que estabas diciendo, José. Eso es demasiado importante. Porque si los abogados no creen en el Poder Judicial, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? El Poder Judicial, siempre hablamos en esta mesa, que es el órgano de control por excelencia que generó el Estado paraguayo. Y nosotros necesitamos que la gente crea en el Poder Judicial. O sea, tiene que creer en los jueces. Los jueces tienen que demostrar su independencia, su idoneidad, su capacidad, su carácter al emitir sentencia. Ese debe ser el desafío de todos los que estamos involucrados, sí, no solo en este tema de consejo, jurado, sino de todos los que están siendo parte hoy del sistema de justicia, de los profesionales en general, restituirle credibilidad al Poder Judicial. Eso es clave. La confianza ciudadana hacia el Poder Judicial es la base para que podamos tener una convivencia pacífica. Sin duda. Por eso es muy interesante lo que estamos escuchando de ustedes es sobre la igualdad de oportunidades, que es una de las grandes faltas, una de las grandes quejas que tenemos, la igualdad de oportunidades. En todo sentido. Y el otro punto que yo creo que de alguna manera habría que tratar, no sé si figura en el programa de ustedes, es el tema de la burocracia, el tema del atraso que hay en el Poder Judicial. Porque tienen que saber los jueces que entran, tienen que saber que tienen plazos que cumplir. Y los plazos están tan laxos, tan olvidados, y los abogados vivimos urgiendo, que es nuestra única herramienta y al final a veces tenés que recurrir a la queja para que te resuelvan, para que te hagan una providencia. Hay juzgados, nosotros decimos el otro día, decíamos, ay, qué suerte que esta señora renunció, porque sacaba bajo urgimiento 2 providencias en el año. Y vos decís, no, esto no puede ser, porque encima el Consejo de la Magistratura le promovía de un cargo a otro. Era una magistrada en lo civil y ahora renunció, no sabes cómo respiramos, ¿verdad? Pero de ese tipo de problemas, de tanto atraso que tenemos, y los abogados tenemos que mostrar la cara ante los clientes. Ese es un tema justamente de, acá hablo como cliente en este usuario caso, Poder Judicial. Ante 3 abogados, ¿verdad? ¿Cómo hace el ciudadano común para creer un poco de vuelta en la justicia y no tener más eso de que, y hablo hasta como periodista también, ¿verdad? Uno tiene un robo, un tema personal que tiene que ir por lo legal, y hasta en la cabeza dice, voy a la prensa antes que a la justicia, ¿verdad? Porque se mira, lo se que acabas de rápido. decir es tan real y grave a la vez, porque mucha gente actúa de esa manera. Ante la falta de resultados, de repente cae a un medio, te llama a vos, le llama a Rosa y dice, tengo tal caso, hace tanto tiempo no pasa nada. Y ustedes empiezan a darle resonancia a esa queja y se mueve el expediente. Y eso está mal. Así es. Eso está mal, es nocivo, porque además hasta incide en la decisión muchas veces. Claro. Al mediatizarse el tema, ¿qué opina la prensa? Bueno, me inclino hacia donde opina la prensa, entonces estoy tranquilo. Y ahí podemos cometer grandes injusticias. Pero es consecuencia de la morosidad que señalaba Rosa, y la morosidad muchas veces es consecuencia de falta de capacidad. Exacto. Porque si yo sé lo que tengo que hacer, lo hago.
Y si no le gusta a la persona, que recurra. Claro, pero termina el cuento. Pero los abogados que actuamos y los diariamente... abogados no queremos muchas veces promover el recurso de queja para no generar muerte laboral después. Exacto. Porque también después se te da muerte laboral, sí. Yo voy a contar algo, y lo voy a decir, en el 2008 cuando voy a enseñar también acá a Asunción, por la escuela judicial, recuerdo que estábamos hablando de los incidentes, las excepciones, eventualmente, y todos eran jueces en el curso. Y después sale una jueza y me dice: profesor, con todo el respeto, si usted se va a litigar en otro juzgado, le vamos a dar muerte laboral. Porque no va a estar metiendo incidente tras incidente, tras incidente, tras incidente, tras incidente. Y yo en ese momento lo tomé de forma burlona. Y dije, bueno, esto es una broma para romper un poco el hielo. Pero es así. Es así. Lo que pasa es que también cuando uno se va en queja, retrasa el expediente. Sí. A veces uno no sabe qué hacer y ya no sabe, urgiste y te vas en queja. Y después tenés que explicarle al cliente que vamos a tener que esperar 60 días más, 90 días más. Y la gente no entiende, la morosidad es tan grande y ya no te entiende. Entonces, creo que los abogados que ejercemos la profesión a veces hacemos pirueta para lograr que el juez tome nuestro expediente y lo resuelva. Yo estoy muy de acuerdo con que la capacidad juega un papel muy importante en la celeridad. Totalmente de acuerdo. Lo que decía Óscar y decía también vos, Rosa, lo siguiente. Creo que si nosotros seguimos trabajando con un buen recurso humano, vamos a hacer gran parte a lo que es la morosidad. No vamos a solucionar, pero lo vamos a hacer gran parte. Por lo menos vamos a decir, esto relacionado al recurso humano no es un factor determinante, porque después hay otros factores. Si nosotros tenemos hoy en los juzgados de paz un gran inconveniente, no solamente los abogados, sino los propios jueces de paz, le han dado desde el punto de vista legislativo una cantidad inmensa de competencias legales, pero sin estructura física, sin recurso humano que pueda trabajar, y eso nos complica no solamente al justiciable, nos complica a nosotros los abogados. Así que por lo menos de lo que nos toca a nosotros en el Consejo de la Magistratura, yo creo que tratando de ajustar un poquitito, de tener un mejor recurso humano, vamos a poder incidir positivamente. Ahora, ¿qué también nosotros ofrecemos para lograr esto? Porque esto hay que verlo a nivel nacional. Correcto. Nosotros también señalamos lo siguiente: hay que descentralizar un poco la actividad del representante del Consejo de la Magistratura en todo el país. Entonces proponemos salir a trabajar necesariamente en las diferentes circunscripciones para conocer básicamente cuál es la problemática que tenemos. No se puede seguir construyendo esto desde a puerta la oficina cerrada, blindada de vidrio. Nada más acá. Sí, de acuerdo. Y eso nos está permitiendo, ¿qué cosa? Saber lo que vos decías al inicio. Qué es lo que está viviendo el abogado o la abogada allá en Alto Paraná, en Caguazú, en Encarnación, en Curubatú, en Salto del Guairá, y poder traer un poco esa visión de lo que ellos tienen y trasladarlo necesariamente en las decisiones que se tienen que tomar, no solamente para designar personas, sino para hacer un trabajo que creo que también hoy es un compromiso de parte de nosotros, es modificar el reglamento para que realmente haya una igualdad. Sí, modificar el reglamento. Seguir apuntando, y eso es un tema que creo que tenemos que charlarlo, y nos gustaría a nosotros ponerlo como movimiento, pues creo que es el único movimiento que aborda realmente esa situación. Convengamos de que cuando un juez conoce su materia y aunque te dé en contra, te argumenta, por lo menos uno tiene de dónde agarrarse para contrarrestar si vas a ir a una apelación. Pero hay veces que la resolución no te da argumentos y te quedas, no sabes qué decirle a tu cliente. Bueno, gente, tenemos 2 minutos para cerrar el programa. Ya me están mirando y yo quiero que ustedes usen espectacularmente estos 2 minutos para que la gente que nos está escuchando y nos está viendo vayan el sábado con la convicción de que tienen que votar para mejorar el Consejo de la Magistratura. Rosa, te habrás dado cuenta, y no te incluyo a vos porque estabas mirando desde afuera, que los 3 que estuvimos hablando de todo esto, conocemos de lo que hablábamos. ¿Qué te quiere decir eso? Experiencia.
a conocer la materia, conocer lo que uno pretende realizar en base a esa experiencia. Eso es fundamental. Únicamente en base al ejercicio de la profesión podemos entender la problemática y podemos plantear soluciones, porque lo vivimos, sabemos. En nuestro caso tenemos, como dije, en el movimiento 4 personas que tienen décadas de ejercicio profesional, que tienen décadas de involucramiento dentro de lo que es el sistema de justicia, ya sea desde la docencia, José, y en mi caso desde el punto de vista gremial, planteando soluciones al cotidiano ejercicio. Esa experiencia nos da cierta credibilidad. Esta credibilidad la hemos potenciado con actitudes firmes en el Consejo de la Magistratura, reformando el reglamento, plantándonos ante los intentos de injerencia política y tratando de mejorar día a día la institución. Hemos fortalecido la institución y debemos seguir fortaleciendo la institución con independencia de actuación, que es clave. Si nosotros actuamos independientes en el Consejo de la Magistratura, podemos pretender un poder judicial independiente. Si nosotros nos dejamos llevar por alguien que nos ha puesto en el cargo, estamos matando la independencia del Poder Judicial. Así mismo es. Bueno, ¿cómo se llama la lista de ustedes? Lista P. Sí. Es la lista que tenemos nosotros. Los abogados y abogadas van a tener el día de las elecciones tres figuras, y la figura nuestra es la de la lista P, y el doctor Pacielo va a explicar por qué P. No es por Pacielo nada más, sino es por posibilidades. Tenemos 30 segundos. Sí, lista P significa muchas cosas. Significa, obviamente, se identifica con mi apellido, significa con el pasillo de los tribunales, pero principalmente significa con Paraguay. Queremos un Paraguay mejor. Queremos un Paraguay mejor. Bueno, con esas palabras nosotros vamos cerrando el programa. Y acuérdense, sábado 28, vayan a elegir todos los abogados que están matriculados y que ejercen la profesión, vayan a elegir. Es muy importante tener magistrados capacitados, comprometidos y con carácter, señores. Gracias por su tiempo, gracias Oscar, gracias José, y espero que el sábado todo el mundo se vaya a votar. Que así sea. Gracias, Rosana, que así sea.